Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy daremos un recorrido por los 20 mundiales que se han celebrado hasta el momento, identificando aquellos grandes tridentes que fueron letales y fueron los líderes de goleo de cada campeonato. Algunos tuvieron la fortuna de ser campeones del mundo y otros se quedaron en el camino, pero de igual forma permanecieron en la memoria y siguen siendo recordados por su histórico récord. Los 20 tridentes los ordenaremos según el número de goles marcados y según la fase a la que alcanzaron a avanzar. Al final del video, recuerda comentar cuál tridente fue tu preferido y cuál crees que será el de Rusia 2018. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Para comprar ropa y productos deportivos les recomiendo Five Sports. Existe bastante variedad, como las nuevas indumentarias de las selecciones para el mundial, los uniformes de la presente temporada de tu equipo favorito, además calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Aprovecha el 5% de descuento en todas las compras. El enlace del sitio se los dejo abajo en la descripción. Empezamos este top 20 con el tridente de un rey sin corona, con el de la selección Brasil de 1982. Aunque muchos coinciden que esta selección fue una de las mejores de la historia, infortunadamente en su camino se encontraron a una poderosa Italia que los eliminó. Sin embargo, eso no fue impedimento para que su tridente fuera el más goleador de aquel mundial. De este top es el único formado por 3 mediocampistas: Eder, que marcó 2 goles, Falcao, que anotó 3 y Zico, que hizo 4. Si bien aquellas cifras no fueron sorprendentes, hay que abonarles que a pesar de ser eliminados en segunda fase, su registro permaneció en lo más alto de aquel mundial. Los clientes preferidos de este tridente fueron las selecciones de Escocia y Nueva Zelanda, a las cuales les convirtieron de a 3 goles en la primera fase. En aquel mundial, la canariña marcó 15 goles. 9 fueron de este tridente, que aportó el 60% de las anotaciones. En el puesto 19, un tridente campeón del mundo y el único presente de la selección italiana. Estaba conformado por el mítico mediocampista del Inter de Milán Giuseppe Meazza, que marcó 2 goles, y por 2 delanteros: Raimundo Orsi, que marcó 3 goles, y Angelo Schiavio, que marcó 4. La víctima principal de estos 3 jugadores fue la selección de Estados Unidos, a la cual le anotaron 6 goles en primera ronda. En aquel mundial de 1934, donde la Zurra fue local, marcó 12 goles. 9 fueron de este tridente, que aportó el 75% de las anotaciones. En la posición 18 hace su primera aparición uno de los famosos tridentes alemanes, el conformado en 2006 por Bastian Schweinsteiger, que marcó 2 goles, Lukas Podolski 3 y Miroslav Klose 5. El principal cliente de estos 3 jugadores fue la selección ecuatoriana, a la cual le marcaron 3 goles en la primera ronda. En aquel mundial los teutones ocuparon la tercera posición y marcaron 14 goles, 10 de los cuales fueron de este tridente, que aportó el 71% de las anotaciones. En el puesto 17 hace presencia otro tridente brasileño, que estuvo a punto de ser campeón del mundo en el Mundial de Francia 98, conformado por Bebeto y Rivaldo, que marcaron 3 goles cada uno, y por Ronaldo el Fenómeno, que marcó 4. Las víctimas principales de este tridente fueron las selecciones de Marruecos y Dinamarca, a las cuales les hicieron de a 3 goles. A pesar de que en aquel Mundial no fueron campeones del mundo, estos 3 jugadores sí ganaron el Mundial. Bebeto ya lo había ganado 4 años atrás en Estados Unidos, y 4 años más tarde lo conseguirían Rivaldo y el Fenómeno. En aquel 1998, la canariña marcó 14 goles. 10 fueron de este tridente, que aportó el 71% de los goles. En la posición 16, otro tridente alemán, pero a diferencia del anterior, este sí fue campeón del mundo. El conformado en 2014 por los mediocampistas Toni Kroos con 2 goles y Andrés Schürrle con 3, y por el delantero Thomas Müller con 5 anotaciones. La víctima preferida de estos 3 jugadores fue obviamente la selección brasileña, a la cual le hicieron 5 goles en aquel famoso 7-1. Aquel gran campeonato para los alemanes fue el segundo más goleador de su historia. Marcaron 18 goles. 10 fueron de este tridente, que aportó el 55% de las anotaciones. En el puesto 15, otro tridente alemán campeón del mundo, esta vez en el Mundial de Italia 90, conformado por los delanteros Rudi Völler y Jürgen Klinsmann, que marcaron 3 goles cada uno, y Lothar Matthäus, que anotó 4. El cliente preferido de estos 3 jugadores fue la selección de los Emiratos Árabes, a la cual le marcaron 4 goles en primera ronda. En aquel Mundial Alemania marcó 15 goles, 10 fueron de este tridente, que aportó el 66% de los goles.
En la posición 14, el tridente alemán que marcó más goles en un mundial, el conformado en 2010 por Lukas Podolski que marcó 2 goles, Miroslav Klose 4 y Thomas Müller 5. La víctima preferida de estos 3 jugadores fue la selección inglesa, a la cual le hicieron 4 goles en octavos de final. En dicho campeonato Alemania marcó 16 goles, 11 fueron de este tridente que aportó el 69% de las anotaciones. Aunque estos jugadores ganaron la medalla de bronce en aquel mundial, al siguiente certamen, como bien sabemos, ganaron la Copa del Mundo. En el puesto 13, otro tridente brasileño, pero a diferencia de los anteriores, este sí fue campeón del mundo. El conformado en 1962 por Amarildo que marcó 3 goles y Baba y Garrincha que anotaron 4 goles cada uno. El cliente preferido fue la selección de Chile, a la cual le marcaron 4 goles en la semifinal. En aquel campeonato Brasil anotó 14 goles, 11 fueron de este tridente que aportaron el 79% de las anotaciones. Tanto Baba como Garrincha fueron bicampeones del mundo en aquel mundial. En la posición 12 hace presencia el tridente argentino campeón del mundo en 1986, conformado por Jorge Burruchaga que marcó 2 goles, Jorge Valdano 4 y Diego Armando Maradona 5. A lo largo del campeonato este tridente no marcó más de 2 goles en un mismo partido. Por tal motivo no hubo una víctima en especial. En aquel mundial Argentina marcó 14 goles, 11 fueron de este tridente que aportó el 79% de las anotaciones. En el puesto 11 hace presencia un tridente de un país que nunca ha sido campeón del mundo, pero que en 1994 fue la gran revelación del campeonato y tuvo el mejor tridente. Hablo del sueco conformado por Thomas Brolin que marcó 3 goles, Martin Dahlin con 4 y Kenneth Anderson 5. Los clientes preferidos de estos 3 jugadores fueron las selecciones de Rusia y Arabia Saudita, a las cuales les marcaron de a 3 goles. En aquel certamen Suecia terminó tercera y fue el mundial más goleador de su historia. Marcaron 15 goles, 12 de los cuales fueron de este tridente que aportó el 80% de las anotaciones. En 1978, Argentina realizó y ganó su primer mundial, y adicional tuvo el tridente más goleador de dicho campeonato, conformado por Daniel Bertoni que marcó 2 goles, Leopoldo Luque 4 y por supuesto por el matador Mario Alberto Kempes que marcó 6. La víctima preferida de estos 3 jugadores fue la selección peruana, a la cual le hicieron 4 goles en la segunda ronda del campeonato. En este mundial Argentina marcó 15 goles, 12 fueron de este tridente que aportó el 80% de las anotaciones. En el mundial realizado en Francia en 1938, Italia ganó su segunda Copa del Mundo y Brasil hizo su primera gran presentación en un mundial. Por primera vez avanzaba hasta la semifinal y tuvo el tridente más goleador de aquel campeonato, conformado por 3 delanteros, Veracio y Romeu con 3 goles cada uno y Leónidas con 7 anotaciones. El mayor cliente de estos 3 jugadores fue la selección de Polonia, a la cual le marcaron 6 goles en la primera ronda. En aquel mundial Brasil marcó 14 goles, 13 fueron de este tridente, aportando así el 93% de los goles. Si bien dicha selección ya empezaba a dar muestras de su buen fútbol, en aquel momento aún estaban a 20 años de ganar su primera Copa del Mundo. En este top hemos visto 2 tridentes argentinos campeones del mundo. Sin embargo, ninguno de los 2 fue el más goleador de la historia de esa selección en los mundiales. En 1930, en el primer mundial de la historia, Argentina fue subcampeona y tuvo el tridente más goleador de aquel campeonato, conformado por Luis Monti que marcó 2 goles, Carlos Peusel con 3 y Guillermo Stabile que anotó 8 goles. La víctima principal de estos 3 jugadores fue la selección de Estados Unidos, a la cual le marcaron 5 goles en la semifinal. Aquel campeonato fue el más goleador de la selección argentina. Marcaron 18 goles, 13 de los cuales fueron de este tridente que aportó el 72% de las anotaciones. En la posición séptima, un tridente brasileño que al igual que el de 1998 también estuvo a poco de ser campeón del mundo.
el conformado en 1950 por Baltasar, que marcó 2 goles, Chico 4 y Ademir 8. La víctima principal de estos 3 jugadores fue la selección de Suecia, a la cual le marcaron 6 goles en la fase final. Aquel campeonato que Brasil disputó en su propio territorio fue el más goleador de su historia, marcaron 22 goles, 14 de los cuales fueron de estos 3 jugadores que aportaron el 64% de las anotaciones. Infortunadamente para ellos, el título no fue posible a causa del maracanazo proporcionado por la selección de Uruguay. En la posición sexta, otro tridente brasileño que, a diferencia del anterior, sí fue campeón del mundo y ayudó a conquistar la tercera corona de la Canariña, el conformado en 1970 por Rivelino, que marcó 3 goles, Pelé 4 y Jairzinho 7. El principal cliente de este tridente fue la selección de Checoslovaquia, a la cual le marcaron 4 goles en primera ronda. Aquel mundial fue el segundo más goleador de Brasil, marcaron 19 goles, 14 de los cuales fue de estos 3 jugadores que aportaron el 74% de las anotaciones. En la quinta posición, el tridente de la selección de Polonia en 1974, conformado por Kazimierz Zdejna, que anotó 3 goles, Andrzej Sarmak 5 y Grzegorz Lato 7. La víctima principal de estos 3 jugadores fue la selección de Haití, a la cual le marcaron 6 goles en la primera fase. En aquel mundial, Polonia alcanzó el tercer puesto y fue el más goleador de su historia con 16 anotaciones, 15 de ellas de este tridente, que aportó nada más y nada menos que el 94% de los goles. En la cuarta posición, un tridente de otro rey sin corona, el de la selección de Portugal en el Mundial de Inglaterra 66, conformado por José Torres y José Augusto, que marcaron 3 goles cada uno, y por Eusebio, que anotó 9. La víctima principal de estos 3 jugadores fue la selección de Corea del Norte, a la cual le marcaron 5 goles. En aquel campeonato, Portugal hizo su mejor presentación, alcanzando la tercera posición y siendo el más goleador con 17 anotaciones, 15 de ellas de este tridente, que aportó el 88% de los goles. Entrando ya al top 3, continuemos con el famoso tridente que hizo posible el pentacampeonato brasileño en 2002, el conformado por Ronaldinho, que marcó 2 goles, Rivaldo 5 y Ronaldo el Fenómeno 8. Las principales víctimas de estos 3 jugadores fueron las selecciones de China y Costa Rica, a las que les marcaron de a 3 goles. Aquel mundial fue el tercero más goleador en la historia de la selección brasileña, marcaron 18 goles, 15 de ellos de este tridente, que aportó el 84% de las anotaciones. Hasta el presente, Ronaldinho, Rivaldo y el Fenómeno se dan el lujo de ser parte del tridente más goleador en la historia de la Canariña en los mundiales. Uno de los 2 mejores tridentes de la historia es de la selección de Francia, y no precisamente de la campeona de 1998 ni de la subcampeona del 2006, sino de la que alcanzó el tercer lugar en el Campeonato del Mundo de 1958, conformado por Roger Piantoni y Raymond Kopa, que marcaron de a 3 goles, y Jos Fontuan, que marcó la brutal cifra de 13 goles. Los clientes principales de estos 3 jugadores fueron las selecciones de Paraguay y Alemania, a las que les marcaron de a 5 goles. Aquel mundial fue el más goleador de Francia, marcaron la brutal cifra de 23 goles, 19 de ellos anotados por este tridente, que aportó el 83% de las anotaciones. El mejor tridente de la historia fue el del rey sin corona del Mundial de Suiza 54, el de la selección de Hungría, conformado por Ferenc Puskás y Nándor Hidegkuti, que marcaron de a 4 goles, y por Sándor Kocsis, que marcó la brutal cifra de 11 goles. Paradójicamente, la principal víctima de estos 3 jugadores fue la selección alemana, a la cual le marcaron 7 goles en la primera ronda, pero frente a la misma más adelante perderían la final del campeonato. Aquella selección era una auténtica máquina de hacer goles. A pesar de que ha pasado más de medio siglo de aquel mundial, sigue siendo la selección que más goles marcó en un mundial, con un total de 27, 19 de los cuales fueron de este famoso tridente, que aportó el 70% de las anotaciones. En la caja de comentarios quisiera que me dieran su opinión acerca de cuál crees que será el tridente más goleador de este mundial, y cuál es tu tridente favorito de los aquí presentados. Gracias por ver el video, si te gustó dale like y compártelo. Te invito a que identifiques a qué año pertenecen estas 7 selecciones.